Si a la hora de construir los suelos en Revit, por suerte, ya tienes en los muros todas las capas constructivas añadidas, pues a la hora de decidir cuál va a ser tu contorno magenta no hay pérdida. Si tú analizas tus capas constructivas, dices, oye, el forjado se va a apoyar en el ladrillo de este muro, y tú empezarías a construir perfectamente desde la capa del ladrillo. Y dices, pues perfecto, porque ya no hay pérdida. Además, en la clase de suelos ya vimos que tenemos una herramienta que es muy, muy buena porque nos va a automatizar toda la construcción de suelos, que es seleccionar muros y extenderlo al núcleo. Hago un recordatorio muy rápido porque todo eso lo explico en profundidad en la clase de suelos, que nosotros tenemos perfectamente diferenciado en un muro lo que es el núcleo, que podríamos decir que es el cuerpo estructural de ese muro, frente al acabado del muro, que son aquellas capas superficiales de un muro. Entonces, si nosotros utilizamos en Revit la herramienta seleccionar muros y extenderlo el muro al núcleo, lo que va a hacer es reconocer dónde termina el núcleo de este muro y por tanto va a vincular la arista magenta del suelo a ese final del núcleo. Entonces dices, oye, qué maravilla de herramienta, porque yo solamente voy a dedicarme a seleccionar muros y fijaos cómo él va reconociendo en qué capa constructiva termina el núcleo y vincula el contorno magenta a esa capa constructiva. De manera que si en el futuro yo modifico la estructura de capas de este muro, me despreocupo del contorno magenta del suelo, porque siempre va a estar vinculado, en este caso, si yo quiero que el forjado se apoye sobre el núcleo del muro, lo voy a vincular a la cara exterior del núcleo. Y eso es una maravilla porque todo queda perfectamente automatizado. Además, como os he dicho antes, si cuando nos toca construir los forjados y los suelos de acabado, por suerte ya tenemos las capas constructivas metidas en los muros, pues vemos de una forma facilísima en qué puntos todavía no está bien cubierto el forjado. Porque como queda rehundido hacia el interior, pues no hay ninguna pérdida. Entonces es muy fácil identificar esos puntos donde todavía nos falta por cubrir el canto del forjado. Y entonces pues tú simplemente tendrías que ir seleccionando esos elementos y mediante un desfase de base cubrir perfectamente el canto del forjado. Pero claro, no es habitual construir los forjados cuando ya están metidas las capas constructivas de los muros. Lo más habitual cuando se empieza un proyecto en la fase de anteproyecto o de proyecto básico es que nuestros muros no tengan capas constructivas, simplemente una única capa, que es la que te obliga Revit en los muros, y por tanto, cuando tenemos una sola capa, la cara exterior y la cara interior del muro coinciden con la cara exterior y la cara interior del núcleo. Es decir, no hay una diferenciación entre ellas. Y entonces, cuando nosotros nos ponemos a construir suelos en un proyecto en el que nuestros muros simplemente tengan una sola capa, si utilizamos la herramienta seleccionar muros y extender en muro al núcleo, cuando nos apoyamos en los muros se nos marcan las aristas magentas en la cara exterior verdadera de los muros. Y entonces, claro, cuando terminamos el dibujo de este suelo y le damos al check, podemos irnos perfectamente a un 3D y comprobamos que los perímetros de nuestros forjados coinciden perfectamente con la cara exterior de los muros. Y claro, aquí ya viene un pequeño problema, porque como no están remetidos hacia el interior, no resulta tan sencillo saber si el canto del forjado está bien cubierto con los muros o no. Y entonces, por pura intuición, lo primero que hacemos es rápidamente utilizar la herramienta unir geometría y, al unir los muros con los suelos, si el material de ambos es el mismo, desaparecen las aristas de tránsito, vemos el proyecto que va bien y nos despreocupamos de cubrir los cantos con los muros. Y entonces, claro, cuando me toca a mí corregir proyectos de mis alumnos, me doy cuenta que en la mayoría de las ocasiones hay un montón de zonas del proyecto donde no se ha cubierto bien ese canto del forjado. Y oye, para mí eso es un problema, porque si nos acostumbramos desde las primeras fases de un proyecto a cubrir perfectamente todos los cantos bien con el muro correspondiente, pues cuando este proyecto dé un salto a la fase constructiva, pues tendremos todas las uniones perfectas y todas las secciones perfectas. Entonces, voy a enseñar un recurso para que en las primeras fases del proyecto sea muy fácil saber en qué zonas nos toca cubrir los cantos de los forjados con los muros. Recuerda que he abierto La Mina, un acceso inmediato a pepitas doradas para que tu nivel de Revit sea cada día mayor sin necesidad de apuntarte a un curso completo. Si quieres conocer, antes de que desaparezca, la pepita que hoy tienes disponible, pincha en el link de la descripción o del primer comentario. Si seleccionamos nuestro suelo y nos vamos al contorno magenta, vamos a verlo desde una planta, porque fijaos, si seleccionamos cualquiera de las aristas de ese contorno, aparecen unas flechas de volteo. Y entonces, si nosotros utilizamos estas flechas, lo que le estamos diciendo al programa es que en vez de vincular ese contorno magenta al núcleo exterior, lo queremos vincular al núcleo interior. Claro, evidentemente esto no es correcto, porque si le estamos vinculando al núcleo interior, le estamos diciendo a este forjado que no se apoya en el núcleo. Pero lo que podemos hacer es, solamente durante las primeras fases de modelado del proyecto, dejar nuestro contorno magenta en el núcleo interior. Gracias a eso, vemos perfectamente desde cualquier vista 3D
en qué zonas del proyecto todavía no hemos cubierto el canto del forjado, y cuando el proyecto pase ya a una fase de proyecto de ejecución, una fase constructiva, volvemos a meternos en el forjado, que además no va a haber muchísimos forjados en el proyecto, son solamente unos segundos lo que vas a perder. Vuelves otra vez a utilizar las flechas de volteo y otra vez todos los contornos magenta se van hacia el núcleo exterior. Y entonces este pequeño recurso es muy útil porque de esta manera es facilísimo saber en qué zonas del proyecto todavía no hemos cubierto bien el canto. Entonces vamos a finalizar este suelo, vuelvo a la vista 3D y al estar remetido, en cualquier punto del proyecto donde vayas orbitando te das cuenta de qué zonas te falta todavía por cubrir el canto del forjado. Si yo, por ejemplo, marco estos dos y le meto ya un desfase de menos 40 centímetros, vamos cubriendo los cantos perfectamente, luego podemos unir geometría de muro con muro, para que desaparezcan las aristas de tránsito, y vamos a ver que si ya lo hemos hecho esto con todo el proyecto, si por ejemplo nuestro proyecto pasa a una fase constructiva, y por ejemplo vamos a verlo desde un 3D seccionado, en un primer momento lo que vemos es que no está bien construido, porque nuestro forjado no se apoya en el núcleo de este muro. Pero si hacemos un zoom, por lo menos vemos que sí que se ha remetido un poco el forjado hacia dentro del muro, pero ahora mismo está vinculado al núcleo interior, porque lo hemos visto que lo hemos tenido que hacer así para facilitarnos el trabajo. Pero simplemente ahora selecciono el suelo, me meto en su contorno magenta y solo con seleccionar una de las aristas utilizo las flechas de volteo y como todas las aristas las he construido seleccionando muros y extendiendo al núcleo, solo con hacerlo en una de ellas, el resto también se vincula al núcleo exterior. Y si ahora le doy al check, pues fijaos que perfectísimamente llega hasta el núcleo exterior del muro y se ha corregido perfectamente todo el proyecto. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a entrar en La Mina, un acceso inmediato a pepitas doradas para que tu nivel de Revit sea cada día mayor sin necesidad de apuntarte a un curso completo. Si quieres conocer, antes de que desaparezca, la pepita que hoy tienes disponible, pincha en el link que te ha aparecido en pantalla o el del primer comentario. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.